Bienvenidos una semana más a Aguja Investiga. Hoy vamos a hablar de ecología, concretamente de cómo afecta el cambio climático a los ecosistemas. Para ello estamos con el Departamento de Ecología de la Aguja, con José Antonio Carreira, bienvenido. Hola. Benjamín Viñegla. Hola, buenos días. Este proyecto parte de otros proyectos iniciales. Cuéntanos un poco, ¿de dónde viene? Bueno, nosotros llevamos trabajando ya bastantes años en ecología forestal y ecología del suelo. Digamos que nos interesa cómo las poblaciones forestales de especies relictas, especies que se encuentran en los límites de su distribución desde el punto de vista climático, responden o son un buen modelo experimental para responder a procesos de cambio climático, a escala local y a escala de mayor entidad espacial. Ya llevamos una serie de años tratando de entender qué factores y qué mecanismos se ponen en marcha por la presión del cambio climático actual y desencadenan una serie de respuestas, de cambios de distribución, de decaimiento, de eventos de mortalidad en sistemas forestales. Básicamente, como modelo experimental, pues usamos bosques que en su situación actual tienen un carácter relicto, es decir, ya experimentaron un cambio climático, en este caso natural, después de las últimas glaciaciones, y se encuentran en la actualidad pues, separados de lo que es el núcleo central de distribución de la especie y en montañas alrededor del Mediterráneo, sometidos por lo tanto a un clima que ya es más cálido en términos medios y con un periodo de estrés hídrico estival intenso. Son por tanto sistemas especialmente útiles para entender todas esas respuestas que podrían después extrapolarse de manera genérica al conjunto de bosque y la situación de cambio climático que experimentamos en la actualidad. Porque esta investigación se basa en ciertos sistemas que están definidos geográficamente. Sí, se les denomina ecosistemas relictos porque en el lugar de ubicación actual las condiciones climáticas ya, independientemente del propio cambio climático antropogénico, pues son subóptimas para lo que son las necesidades fisiológicas de esas especies. Es como si quisiéramos, haciendo una analogía, aunque siempre son imperfectas, ¿no? Que estamos definiendo ahora quiénes son los grupos más vulnerables al COVID para ver cómo priorizamos las vacunaciones. Pues en este caso nosotros seleccionamos aquellos tipos de poblaciones de distintas especies forestales que son particularmente vulnerables y por lo tanto van a servirnos como indicadores tempranos de los efectos del cambio climático. Son ecosistemas donde va a ser más fácil observar esos efectos del cambio climático y entender qué mecanismos hay por debajo que los inducen. Y en particular, en lo que estamos interesados es en qué otros factores, aparte del propio estrés climático, hacen que esos sistemas sean más o menos vulnerables, porque si aprendemos de eso podremos también desarrollar herramientas de manejo que, aplicando una estrategia, digamos, de manejo adaptativo y proactivo, pues hagan a esos sistemas forestales menos vulnerables. Bueno, entre todos estos sistemas forestales con los que hemos trabajado, podemos contar con las masas forestales de Avis Pinsapo de las provincias de Málaga y de Cádiz, Parque Natural de la Sierra de las Nieves y el Parque Natural de la Sierra de Grazalema, masas de pinar en la Sierra de los Filabres, en Baza, en Sierra Nevada. Incluso hemos extendido nuestros trabajos de investigación al norte de África, a la cordillera del Rif y al medio y el Alto Atlas. Incluso hemos también trabajado con especies que tienen una distribución espacial muy amplia, ocupando desde el sur de la península ibérica hasta la zona de Finlandia, en la península escandinava. Cuando ya llegan al terreno de estudios, de campo, puramente dicho, están ustedes desplazándose por diferentes países del mundo. ¿Cuál es la diferencia entre las especies que encuentran en unos países y en otros? Bueno, la manera un poco de seleccionar el objeto de estudio es, como ha dicho José Antonio, trabajamos fundamentalmente con especies que están en el límite de distribución, digamos que ya están sometidas a unas condiciones que son
prácticamente extremas, ¿no? En el sentido de que no son óptimas, son subóptimas en muchos casos. Entonces, claro, buscamos gradientes que correspondan a cambios fuertes en las condiciones climáticas. Por ejemplo, desde el sur de la península ibérica hasta la cordillera del Alto Atlas en África. Pero también depende un poco porque a una escala más pequeña, en una misma localidad, podemos trabajar con poblaciones que se distribuyen en distintas altitudes, lo que implica distintas condiciones climáticas, y podemos hacer comparaciones entre partes de esa población, por ejemplo, con menor temperatura o mayor temperatura. Entonces, digamos que las diferencias, nosotros vamos buscando o establecemos previamente un diseño experimental que nos permita comparar distintas condiciones, fundamentalmente climáticas, pero también ahora estamos empezando a trabajar con otro tipo de variables, como por ejemplo el tipo de roca madre y el suelo que se desarrolla sobre esa roca madre y que es el sustento del bosque, el soporte del bosque. La idea, hay modelos predictivos que nos dan una idea de cuáles van a ser los patrones en el futuro de precipitación, de temperaturas, etcétera, y digamos, la idea es buscar gradientes geográficos que reproduzcan esas variaciones de temperatura, de precipitación, combinados con diferencias en cómo se utilizan y se manejan los bosques. Por ejemplo, hay diferencias contrastadas entre distintas zonas de Marruecos o el caso de las cordilleras béticas, y a su vez también lugares donde haya variaciones en otro tipo de factores, como puede ser pues el tipo de geología que haya en la zona, la mayor o menor grado de degradación del suelo, y particularmente cómo los usos que se han dado a ese territorio en el pasado, incluso no solo décadas atrás, sino incluso siglos, tienen efectos de legado, tienen, aunque parezca increíble, desde tan lejos, influencia en cómo responden esos bosques en la actualidad frente al cambio climático. Y la idea es, pues, elaborar modelos matemáticos predictivos, utilizando todas esas escalas espaciales, desde la escala regional hasta la escala local, que nos permitan pues, hacer una predicción y tener una información de antemano sobre qué tipo de ecosistemas o bosques serían más vulnerables, bajo qué condiciones o usos del territorio, y en su caso, pues, diseñar estrategias de manejo forestal, de diversificación de esos bosques, de variación en la composición de especies y en su estructura, que los hagan menos vulnerables al cambio climático. José Antonio, en este momento la investigación, ¿en qué punto se encuentra? Bien, pues ya tenemos, digamos, desarrollados modelos predictivos que nos dicen de manera gruesa cómo serían esos cambios de distribución, de crecimiento en los bosques cuando los proyectamos con escenarios climáticos, y ahora lo que estamos haciendo es refinando qué otros factores, qué otras cosas del contexto del bosque, no solamente lo que son las variables puramente climáticas, a su vez modulan la respuesta. Tenemos ya bastante avanzados en cómo introducir en esos modelos cómo es la estructura del bosque, aunque sea de una determinada especie. No es lo mismo que los árboles sean más grandes, más chicos, que estén distribuidos de manera regular o irregular en el espacio. Eso va a determinar cuáles son las relaciones de competencia por los recursos, etcétera. Y en el proyecto actual lo que estamos es ahondando en de qué manera lo que hemos mirado primero hacia la parte aérea, digamos, del bosque, lo que se denomina el dosel forestal, y ahora pues estamos tratando de profundizar en qué efectos vienen desde abajo, digamos, desde lo que es la influencia geológica, el desarrollo del suelo y toda una pléyade de interacciones ecológicas con microorganismos, como las micorrizas, etcétera, que los árboles, a través de sus raíces, pues establecen, y eso, digamos, también influye en cómo la biodiversidad del bosque y su funcionamiento puede responder a esos patrones de cambio climático. Sabemos que es muy importante cuidar del medio ambiente, pero ahora comprendemos cómo se va desarrollando y cómo va evolucionando también para que el ecosistema pueda seguir vivo.